y habíamos quedado en la parte esta de préstamos. Ya habíamos hablado de intereses, por eso ahora justamente lo que nos queda es la parte de préstamos. Y los intereses, lo que habíamos dicho, que los intereses es el valor de la espera que uno tiene, porque los intereses se pueden dar tanto desde el momento en que nosotros hacemos una venta y la estamos financiando, como también desde el momento en que podemos hacer una compra y nos la financian. Entonces ese periodo de tiempo en que nos están esperando o que nosotros esperamos para poder cobrar realmente la totalidad de los intereses, es lo que se llama el periodo de espera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la palabra intereses, ya sea intereses cedidos o perdidos o intereses ganados, siempre son de cuentas de resultados positivos o negativos, depende del tipo de interés del que estemos hablando. Pero en ese periodo de tiempo, si yo realizo una venta hoy, 22 de septiembre, y se financia hasta el 22 de diciembre, ese periodo de tiempo, si en ese periodo yo tengo, por ejemplo, son 22 de septiembre, octubre, son 4 meses, yo tengo 1.600 pesos de interés, es lógico decir, y aplicando el criterio de devengado, es que yo no tengo que esperar hasta el 22 de diciembre para saber que gané la totalidad de los intereses. El criterio de devengado me dice que tengo que apropiar los resultados en el periodo que corresponde. Y si estoy hablando de intereses, cuentas de resultado, justamente los debo apropiar al periodo que corresponda. Entonces, si estoy parada hoy al 22 de septiembre y financio una venta hasta el 22 de diciembre y que el total de la financiación son 1.600 pesos en 4 meses, es lógico decir que voy a ganar 400 pesos por mes de intereses. Entonces no voy a esperar a la finalización del periodo de la operación o del hecho económico para poder apropiar esos intereses o registrarlo en mis libros contables. Mensualmente, yo sé que al 30 de septiembre voy a tener una apropiación de ingresos, al 30 de octubre, al 30 de noviembre, y así sucesivamente hasta que termine la operación. Entonces voy a tener que hacer un prorrateo y una proporcionalidad de esos intereses de acuerdo a cada uno de los periodos. Y eso es el devengamiento, nada más ni nada menos. Entonces lo que tenemos que tener bien en claro es eso, apropiar los intereses al periodo que correspondan, con independencia de si los cobré o no, porque fíjense que los ejemplos que yo les estoy dando es una venta. Y esa venta yo voy a cobrarla recién a fines de diciembre. Entonces, no porque la cobre a fines de diciembre no la haya ganado anterior. O sea, los intereses yo los fui ganando a medida que se fueron devengando, a medida que fue pasando el tiempo. Entonces, al transcurrir el primer mes, ya tengo ganado unos intereses, ya tengo un resultado positivo de intereses ganados que los voy a poder apropiar. Pienso, ¿los cobré? No, todavía no los cobré, pero bueno, es la aplicación del criterio de devengado, es decir, no los cobré, pero ya los apropio. ¿Por qué? Porque ya los gané, ya existió un resultado, y como tal lo debo apropiar al periodo que corresponda. Después, o sea, yo voy a ir haciendo ahí intereses no devengados a intereses ganados. Y al final del periodo, ahí recién, cuando los cobre, voy a tener la efectividad con el criterio del percibido. Bueno, eso ya lo habíamos hablado un poco la semana pasada, y habíamos quedado en la parte de los préstamos. A ver. Acá. Para hablar de los distintos préstamos que pueden existir. Ya sea préstamos que nosotros otorgamos o préstamos que nosotros vamos a buscar a una entidad de financiación, como puede ser un banco o una entidad financiera como una mutual. Los préstamos pueden darse o pactarse de diferentes formas. Un préstamo a corto o a largo plazo, con o sin garantía, documentados o no, con pago de intereses vencidos o adelantados. Esto es algo que después lo vamos a ver porque causa siempre muchos problemas a la hora de registrar.
¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? A ver, se me saltó algo acá, sí. Porque no me sonaba. Dice, cualquiera sea la forma del pago pactada, el ente recibe una suma de dinero. O sea, nosotros, si pedimos un préstamo, vamos a recibir una suma de dinero. Y lo que tenemos que ver es cómo se pacta el tema de los intereses. Si se pacta en forma adelantada, si se pacta en forma vencida. Entonces, depende de cómo se pacten los intereses en la operación, es como lo voy a tener que ir registrando. Fíjense que dice, cualquiera sea la forma de pago pactada, el ente recibe una suma de dinero que se reduce por el monto de los intereses cuando estos son pactados en forma adelantada. Fíjense, si yo pido un préstamo al banco de 1.000.000 de pesos y me dicen, bueno, pero en ese millón nosotros te vamos a cobrar 200.000 de intereses, quiere decir que si el pacto fue adelantado, en manos voy a recibir 800.000 pesos. Por eso dice, se reduce el monto cuando los intereses son pactados en forma adelantada. Es decir, ya me los están cobrando en forma adelantada. Yo los voy a prorratear durante el transcurso del periodo que dure el préstamo, pero ya de por sí el banco me hizo un cobro de intereses por adelantado. Pensemos, si yo voy al banco y pido el préstamo, el banco me va a acreditar en mi cuenta bancaria el monto neto, es decir, de 1.000.000 me va a acreditar los 800.000. Entonces, cuando yo tenga que registrar esa operación, voy a ir a mi libro diario y voy a poner al debe banco por 800.000 pesos. Intereses cobrados por adelantado, porque ya me los cobraron, entonces ahí tengo un interés cobrado por adelantado de 200.000, y tengo la generación de la obligación como es el préstamo bancario a pagar. Entonces ese interés cobrado por adelantado, voy a empezar a devengarlo al cierre de cada uno de los meses subsiguiente a la fecha de otorgamiento del préstamo, como un interés cedido a interés cobrado por adelantado. Esa cuenta regularizadora, o en este caso va a ser, una cuenta regularizadora, va a ser que al finalizar el periodo debe quedar saldada. ¿Por qué? Porque se supone que al finalizar el periodo del préstamo ya pasó todo el tiempo necesario para que esos intereses se deben. Entonces dijimos que cuando los intereses están pactados en forma adelantada, el monto se ve disminuido. Deberá devolver juntamente con los intereses devengados al vencimiento del préstamo. Es decir, cuando yo tenga que devolver el préstamo, como el pasivo lo creé por el total, por el 1.000.000 de pesos, entonces voy a devolver monto o capital inicial más los intereses. Vamos a un ejemplo que tenemos acá, con interés adelantado. Acá habla de un ejemplo de una patrimonial de pasivo con saldo deudor. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un pasivo y ese pasivo me genera intereses. Y esos intereses, como nacen del pasivo, es una patrimonial del pasivo con saldo deudor. Fíjense que, ¿qué quiere decir esto? Que si por más que pertenece a los pasivos, el saldo es deudor, por lo tanto siempre los voy a iniciar por el debe, por la característica o naturaleza del saldo. Vamos al ejemplo, monto del préstamo 10.000, plazo 12 meses, interés pactado el 12% anual, se supone que si es el 12 anual estamos hablando del 1 mensual. Registración de la obtención del préstamo en efectivo previo pago o descuento de los intereses, es decir, acá están pactados los intereses en forma adelantada. ¿Qué me hace el banco? Yo le pedí 10.000, pero los intereses el 12% anual, por lo tanto tengo 1.200 de intereses. Que ya me lo descuenta. Fíjense, se me fue. Que me da en efectivo o directamente me lo deposita en la cuenta del banco 8.800 pesos. Acá tengo el nacimiento de la cuenta regularizadora que se genera como consecuencia del pasivo o de la obligación que yo estoy tomando. Fíjense que estoy creando un pasivo al haber,
que se llama intereses no devengados, préstamo a pagar, patrimonial del pasivo con saldo deudor, de 1.200 pesos. ¿Qué significa esto? Que de ahí en adelante, todos los meses, esa cuenta de intereses no devengados, yo la voy a tener que devengar, es decir, apropiar los resultados, que es esto, fíjense que mes a mes, ¿qué hago? Apropio el resultado, ¿por qué? Porque se supone que ese préstamo, yo voy perdiendo esos intereses a medida que pasa el tiempo. Y ahí sí se genera la cuenta mes a mes, intereses cedidos, como cuenta de resultado, a interés no devengado. Este asiento lo voy a repetir durante los 12 meses que dura el préstamo, y al finalizar el mismo, obviamente, si hacemos el mayor de la cuenta de intereses no devengados, va a quedar saldada. Es decir, va a quedar en cero, ¿por qué? Porque pasó el tiempo y los intereses se devengaron. Cuando llega el momento de la cancelación del préstamo, cuando paga el préstamo voy a pagar capital más intereses, porque fíjense, en el inicial, ¿qué teníamos? Acá, se había generado el pasivo por los 10.000, por el total de lo que necesitábamos. Entonces, al cierre del periodo, en el momento en que tengo que cancelar ese pasivo, directamente si lo cancelo contra caja, lo cancelo por el total. Y esta obligación y ese pasivo que había nacido queda cancelada. ¿Por qué? Porque los intereses ya se devengaron y se habían descontado al inicio del préstamo. ¿Alguna duda ahí, chicos? ¿No? No, profe. Bien, seguimos. No. Alternativa de registración utilizando el ejemplo anterior. En ese caso, en el anterior, habíamos utilizado la cuenta regularizadora PPSD. Pero también, y no está mal, o sea, siempre que sigan un criterio, no está mal, es que puedan utilizar también cuentas patrimoniales. En este caso, fíjense cómo cambia la situación si en lugar de utilizar cuentas regularizadoras usamos patrimoniales. Lo que nos está dando el banco es exactamente el mismo dinero. El interés, en vez de ser interés no devengado, y no devengado significa que todavía no pasó el tiempo, empieza a devengarse a medida que pasa el tiempo. Esa cuenta, ahora, en lugar de usar esa regularizadora, usamos interés pagado por adelantado, patrimonial del activo, que digamos, si lo pensamos, es lo mismo, porque el banco ya nos descontó ese dinero, porque directamente nos deposita los 8.800. Y la obligación de pago también la hacemos por los 10.000. Cuando llega el momento de devengar los intereses, vamos disminuyendo la cuenta de interés pagado por adelantado, que en el otro caso lo que disminuíamos era la cuenta interés no devengado, y hacemos la imputación del resultado, porque si no hubiera resultado no hay devengamiento. Recuerden que siempre que hay devengamiento es porque hay una cuenta de resultado, si no, no. Porque devengar es apropiar resultado. Porque en más de una vez en los parciales me he encontrado que en la parte de devengamiento me encuentro con, no sé, caja banco, y nada que ver una cosa con otra. Se supone que si estamos hablando de devengamiento es porque tienen que registrar resultados. Y al finalizar hace préstamos a pagar a caja, o sea que la temática es exactamente la misma, pero en un caso podemos usar cuentas regularizadoras y en otro podemos usar patrimoniales. ¿Están bien las dos? Están bien los dos. Todo está en que si tomamos un criterio, sigamos con el mismo, que no mezclemos, ¿sí? Si tomamos regularizadoras para todos o patrimoniales. ¿Qué diferencia hay entre la opción de una u otra? Que cuando tenga que hacer la exposición me va a cambiar, porque si uso las cuentas regularizadoras, estas me van a estar restando de la cuenta que le dio origen, mientras que si uso las patrimoniales va a estar mezclada junto con el resto de las cuentas. O sea, el detalle va a estar en la exposición. Vamos a ver la misma situación, pero en el caso de que si yo le pido los 10.000 pesos al banco,
en vez de descontármelos al inicio del préstamo, me los va a cobrar al final, ¿sí? Es decir, que en vez de estar dándome, cuando hablábamos de que pido un préstamo y los intereses están pactados en forma adelantada, si pido 10, el monto se va a ver reducido por la cantidad de intereses. En este caso en particular, me está dando 8.800. En cambio, si el préstamo está pactado con los intereses, pagándolos al vencimiento, el monto del préstamo no se va a ver reducido, va a quedar exactamente en el mismo valor. Lo que va a cambiar es que al cierre del periodo voy a devolver más dinero, porque voy a devolver el monto del préstamo más los intereses. Y fíjense la diferencia hablando siempre de los mismos valores. Pido el préstamo de 10.000 al mismo plazo y con la misma tasa. Como están pactados en forma vencida, lo que me da o lo que me entra a mi empresa, ya sea por caja o por banco, son los 10.000 que pido, no los 8.800 del ejemplo anterior. Los intereses son los mismos, en este caso uso la patrimonial del pasivo con saldo deudor, a préstamo a pagar, pero fíjense que el préstamo a pagar, cuando le doy inicio, antes era por 10.000 y ahora es por 11.200. Quiere decir que de acuerdo a el pacto de los intereses, sea en forma adelantada o sea en forma vencida, me va a variar la obligación que estoy creando al inicio. Con forma adelantada estoy creando una obligación por el monto solicitado y con los intereses en forma vencida, la obligación es por el monto solicitado más los intereses que me genere el mismo. Luego hago el devengamiento normal como todos los meses y al cierre del periodo, fíjense que lo que estoy pagando por caja son los 11.200 que se habían creado. Lo mismo lo puedo hacer con cuentas patrimoniales como hicimos en el caso anterior. Caja a préstamos a pagar, o sea, acá lo que está cambiando es eso, que los intereses es al cierre. Entonces, en las cuentas patrimoniales sí me cambia la registración con los intereses al cierre. ¿Por qué? Porque cuando obtengo el préstamo no registro nada de intereses, porque los intereses son al cierre. Entonces, ¿qué hago? Caja a préstamos a pagar. ¿Por qué? Porque es lo que me dio los 10.000 pesos que había pedido a préstamos a pagar. Y el cambio de la cuenta patrimonial, y el cambio, si la registración la hacemos con patrimonial, se da en los vencidos en el caso de la registración. ¿Por qué? La registración del devengado. Porque voy a aplicar y voy a apropiar los intereses cedidos del mes, pero mientras que en las otras opciones yo acá estaba utilizando la cuenta regularizadora o la patrimonial, en esta situación, con intereses al cierre, lo que voy a hacer es utilizar una patrimonial que sea a pagar. Fíjense, ¿cuál es la explicación? Opción, intereses con vencimientos al cierre. Me dan el préstamo por el total. O sea, ¿qué debo el día que me dan el préstamo? El préstamo solo, los 10.000. Por eso acá hice caja a préstamo a pagar. Me dieron la plata, es lo que debo. Al día 1. Empiezan a pasar los días, pasan los primeros 30 días, y yo ya debo partes de intereses de ese préstamo, por más que lo voy a pagar al cierre del ejercicio. Entonces, si ya debo parte, debo apropiar esa parte que debo. ¿Cómo lo apropio? Con la cuenta de resultado, diciendo yo ya perdí algo de intereses, pero a esos los tengo que pagar. ¿Cuándo los voy a pagar? Al cierre del ejercicio. Entonces ahí voy a crear la cuenta patrimonial intereses a pagar. Y esto lo voy a hacer todos los meses. Quiere decir que si ponemos en nuestra mente el mayor de intereses a pagar, va a tener en el lado del haber 12 movimientos de 100 pesos. Entonces al cierre del préstamo voy a tener interés a pagar por 12.000 pesos, perdón, por 1.200. Y al cierre, fíjense qué hacemos. Préstamo a pagar por los 10.000 de la situación inicial cuando me lo otorgaron, cancelo los intereses a pagar que fui generando mes a mes, cancelo esos intereses por 1.200 a caja, que es lo mismo que termino pagando con la opción de las cuentas regularizadoras.
Entonces, lo que tienen que tener en cuenta en este caso es que lo que me cambia, a ver, acá, lo que me cambia es que cuando tengo un préstamo, primero, decidir por qué tipo de registración voy a optar, si por la cuenta regularizadora o por las cuentas patrimoniales. Si estamos hablando de un préstamo con intereses pagados, cobrados, o pagados por adelantado, y ahí hago la opción de las cuentas regularizadoras, no existen diferencias más que en las mismas cuentas para la registración. Pero si el préstamo está pactado con intereses en forma vencida, cuando hago la registración de forma vencida, con las regularizadoras las tengo en cuenta desde el primer día, porque tengo que esperar que el tiempo se vaya devengando. Entonces, a medida que se devenga, voy apropiando. Con las cuentas patrimoniales, lo voy haciendo a medida que se genera la obligación. Y la obligación se ve generada con el préstamo en el momento del otorgamiento y con el primer devengamiento pasado los primeros 30 días. Y así lo voy haciendo todos los meses. Hay un cuadro que yo no me acuerdo si se lo subí o no, a ver que me fijo. Me parece que se lo subí, que era algo de los intereses. Video de devengado, explicación, a ver, si me lo abre. Ahí me lo abrió. A ver. Fíjense, este cuadro de Excel que está abriendo acá, yo ya se los colgué en la plataforma, que es para que ustedes tengan ejemplo de cómo aplicar las cuentas con los intereses y el devengamiento. A ver, ¿era este? Ah, no era este. Este es el ejemplo que les di el otro día cuando íbamos haciendo la clase. Ah, no lo subí. Bueno, déjenme que se los busco y se los subo. Uno que habíamos puesto en la primera parte. Pensé que lo había subido. Bueno, a ver, ¿dudas hasta acá? ¿Nada? Profe, una pregunta. Sí. Cuando vos te referías a cuentas patrimoniales, sería, por ejemplo, intereses pagados por adelantado. Intereses pagados por adelantado, cobrados por adelantado, intereses a pagar, intereses a cobrar, porque vos fíjate que el ejemplo que yo te estoy dando ahora es de un préstamo que nosotros estamos pidiendo, pero también puede ser al revés, un préstamo que nosotros estemos otorgando. Entonces ahí las cuentas cambian. Ahí, fíjate, ahora te lo voy a compartir. Acá, seguirá más adelante, a ver. Acá está justo con en el resumen al cierre. A ver. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, Sí. o sea, cuando yo te hablo de cuentas patrimoniales, fíjate que, ¿cuál te estoy usando en lugar de la regularizadora? Interés a pagar. Que en este caso uso el interés a pagar porque estoy hablando de un préstamo que yo pedí. Ahora, si hubiese sido un préstamo que yo otorgué con pago de intereses al cierre, las cuentas que voy a utilizar como patrimoniales es interés a cobrar. Porque tengo que ir, o sea, el asiento del devengamiento va a ser al revés, va a ser intereses a cobrar
a intereses ganados. Es al revés, porque la situación es distinta, porque estoy hablando de un activo y yo acá te estoy dando el ejemplo de un pasivo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bueno, Sí, entonces, ahora al final está el resumen de qué cuentas pueden utilizarse cuando estamos hablando de patrimoniales y cuáles no, o cuáles son las cuentas que nacen con estas situaciones. Fíjense que ahora viene, o sea, el primer caso lo habíamos hecho con préstamos, y ahora viene el caso de compras de bienes o servicios, que es, digamos, el primer caso lo habíamos hecho como que nosotros pedimos un préstamo al banco. Acá es que estamos comprando mercaderías y nos las están financiando a través de la firma de un pagaré. Es decir, que la cuenta que voy a utilizar acá en esta cuestión es documentos. Así como en el anterior usábamos préstamos bancarios a pagar, acá usamos documentos a pagar. Entonces fíjense, ¿cuál es el ejemplo? Compra de mercaderías por 1.000 pesos a 60 días, o sea que ahí tengo que pensar un devengamiento de 2 meses, precio de contado 900, ya acá me está diciendo que tengo 100 pesos de diferencia, y la firma de pagaré por 1.000. La registración de la compra, o sea, si yo tengo que pensar bien, bueno, el valor del documento, ¿cuánto es? Si ya me dice el valor del documento es por tanto, quiere decir que ya tiene incluidos los intereses, o a veces me aclara, el valor incluye los intereses o no lo incluye. Eso es lo que tienen que ser bichos en el momento de la lectura de cada uno de los enunciados de los problemas. ¿Qué dice el enunciado? Porque si me dice, firmo por la compra de mercaderías un documento que incluye los intereses, y que el valor es tal, ya está, ya me está diciendo, si el documento es por 1.000, ya me está incluyendo los intereses. Entonces, fíjense, si es por una compra de mercaderías, me ingresa ese activo, mercaderías por 900. La firma de pagaré es 1.000. Yo voy a pagar, ¿cuándo? Al cierre, a la fecha de los 60 días. Entonces tengo intereses no devengados de documentos a pagar, porque voy a usar en este caso regularizadoras, a documentos a pagar por el total, por los 1.000. ¿Qué voy a hacer en los 2 meses subsiguientes? Intereses cedidos, registración del devengamiento de los intereses a los 30 días y a los 60 días, y por los dos, este asiento se va a repetir 2 veces, intereses cedidos porque yo estoy pagando los intereses porque compré mercadería financiada, a intereses no devengados. Esto lo voy a repetir, insisto, en 2 asientos, 1 por mes. Entonces, si llevo el mayor de los intereses no devengados, a los 60 días, esta cuenta se va a encontrar saldada. ¿Por qué? Porque nació en este primer asiento con un débito de 100 y a los 2 meses subsiguientes va a tener un crédito de 50 el primer mes y otro crédito de 50 el segundo mes. Entonces, al cierre del préstamo o al vencimiento del préstamo, va a estar saldada. Y al momento del préstamo, cuando lo tengo que cancelar, fíjense que cancelo directamente el documento. ¿Por qué? Porque los intereses ya quedaron saldados. Documentos a pagar a caja. Esta es la típica registración de los intereses en un préstamo por la compra de mercaderías. Entonces, fíjense que cuando yo estoy tomando financiación ajena, es decir, pido un préstamo al banco, o me financian una compra, ya sea de mercaderías o de lo que fuere a través de un documento, ¿cuáles son las cuentas representativas que nacen como consecuencia de esos hechos? Y dice, las cuentas representativas de intereses no devengados por obtener financiación de terceros, es decir, ya sean que estén pactados con anterioridad o no, son intereses pagados por adelantado cuando uso la opción de patrimoniales, y fíjense que la diferencia está acá, chicos, en patrimonial del activo, patrimonial del pasivo o regularizadora. ¿Sí? Siempre las PPSD es porque surgen de un pasivo. Y es lógico que esté acá porque es la financiación que obtengo de terceros, es decir, la obligación que estoy generando. Y si uso
la primera opción en donde me descuentan los intereses antes de cuando me están dando el préstamo, uso intereses pagados por adelantado, que al inicio es un activo, porque voy teniendo los derechos, o sea, yo al inicio tengo el derecho de que me den ese préstamo. Y luego tengo intereses a pagar, que es lo que voy a ir devengando a medida que se vaya generando el interés en la opción que utilice patrimoniales, o si uso regularizadoras, las PPSD, que pueden llamarse intereses no devengados de documentos a pagar, de proveedores, de préstamos bancarios, etc. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, sí. Sí, sí. sí. Acá son las diferentes opciones que se pueden dar. Compra a plazo mediante la entrega de un pagaré sin intereses con el pago de intereses adelantados, la primera opción que habíamos visto. Compra a plazo mediante la entrega de un pagaré sin intereses con el pago de intereses vencidos, la segunda opción. Obtención de un préstamo mediante la entrega de un pagaré con intereses, lo que vimos ahora último, u otras combinaciones. Vamos ahora a ver, en el caso de que nosotros obtengamos la financiación, lo que les decía hace un rato, ver la pata del otro costado. O sea, hasta ahora era que nosotros tomábamos. Tenemos que ver el lado en el que nosotros otorgamos la financiación. O sea, que somos el dueño del ente y estamos vendiendo a plazo. Por un ejemplo, dice, un ente puede otorgar financiación a terceros por ser su actividad habitual la de prestar dinero, a lo mejor somos una entidad financiera que se dedica a